Amén. Cuando ya lo tengan, hermanos, vamos a estar en Efesios 2. Unos segunditos más. Efesios 2, ¿estamos listos? El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 1 al 3. Voy a leer estos 3 versículos, después entramos en oración y después entramos en nuestro estudio. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oremos. Santísimo Padre, venimos delante de ti, agradecidos una vez más, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, para adorarte a ti, el único Dios verdadero, el único Dios soberano, todopoderoso, creador de todas las cosas, nuestro Dios. Gracias, Padre. Venimos a pedirte, Señor, en esta tarde que lleves a cabo tu voluntad en nuestras vidas, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para recibir de ti, para recibir de tu palabra, que por medio de tu santa presencia, tu Santo Espíritu, seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, Señor. Para que por medio de tu palabra, el día de hoy, Señor, se expongan áreas, Padre, de debilidad, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, el día de hoy podamos hacer las correcciones necesarias, Señor, y a la vez ser animados, Padre Santo, por el glorioso evangelio que nos ha salvado, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Padre. Te pido en lo personal, como lo hacemos cada semana, Señor, sé conmigo. Permíteme, Señor, predicar de una manera fiel a tu palabra, Señor, de una manera elocuente, de una manera clara, Señor, de una manera entendible, Padre Santo, que tú lleves a cabo tu obra, Señor, por este medio ordinario que es la proclamación del evangelio, Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria nada más. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, hemos entrado ya en lo que viene siendo el capítulo 2. Un capítulo bastante importante para lo que son las cuestiones de la reforma, de la historia del cristianismo, incluso muy importante para toda la humanidad. Tenemos una tendencia a creer que no estamos tan mal, o tal vez por compararnos a otras personas, concluimos, bueno, no soy tan malo. Tal vez incluso podemos hasta decir que somos buenas personas, o que incluso conocemos a buenas personas. Pero la Biblia nos aclara una verdad bastante solemne, bastante alarmante acerca de toda la humanidad, y es lo que vamos a considerar hoy. Les recuerdo, el capítulo 2 sigue después del capítulo 1, por si no sabían. En el capítulo 1 hemos repasado lo que viene siendo la introducción de Pablo, de lo que será el resto del libro. Él nos da un adelanto de todo lo que él va a ir hablándonos en el resto del libro. Si ustedes se acuerdan, él ha escrito esta carta a la iglesia en Éfeso. Les ha dejado saber su anhelo de que ellos crezcan en un conocimiento de Dios. Aprendimos de cómo es muy importante que el cristiano vaya creciendo en este conocimiento por medio de la voluntad de Dios, que le pidamos a Dios de su ayuda para entender todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, toda bendición espiritual que se nos ha dado, todo lo que ha hecho en cuestión a nuestras vidas, la vida eterna, el adoptarnos. Si ustedes se acuerdan, nos habla de que fuimos elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados a una salvación hermosa, a una adopción como hijos, a una salvación eterna con Dios. Después entramos en cómo es de que todo esto se lleva a cabo por el poder que existe ahora en nosotros, que fue el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Varias cosas que hemos estudiado. Llegamos entonces al capítulo 2. Y comenzará aclarando una realidad de todo creyente, incluso de toda persona. Pues una vez más,
como hemos acostumbrado, vamos a ir versículo por versículo y vamos a ir aclarando unas verdades que tal vez ya conozcamos, pero si son nuevas el día de hoy, que Dios nos ilumine a entenderlas y entonces poder actuar de manera necesaria. Una vez más, Efesios 2, voy a leer el versículo 1 y parte del 2. La palabra dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces Pablo entra ahora a explicar su pasado, el pasado de los que están en Éfeso, pero como sabemos que la palabra de Dios muchas veces nos presenta verdades universales, entendemos de que aplica también a nosotros. Lo que Pablo dice es de que ellos estaban muertos en los delitos y los pecados en los cuales antes andaban, en los que una vez anduvieron. Hermanos, realmente lo que sabemos de estos versículos es la sombría realidad de toda la humanidad apartada de Cristo. Toda persona que no está en Cristo, toda persona que no ha creído en Él, nos habla acerca de esta realidad de la humanidad. Pero notemos que se les describe como andantes. Entonces les dice que están muertos, pero andan. Tenemos lo que típicamente nombramos a los muertos vivientes, ¿no? O sea, es decir, que físicamente hay vida. La gente puede ir por ahí, por allá, hacer lo que nos gusta, esto, aquello, vivir esta vida como a las personas les place, pero la verdad es de que espiritualmente las personas apartadas de Cristo están espiritualmente muertas. Entonces lo repito una vez más para que nos quede claro, porque es literalmente lo central de este versículo, de estos versículos, de esta sección, es de que toda persona apartada de Cristo espiritualmente está muerta. Y vamos a ver un poquito acerca de este concepto. Esta muerte espiritual clasifica a la humanidad no solo como reacia o renuente, sino que completamente incapaz de querer hacia Dios. Hemos llegado a conocer esto como la depravación total de la humanidad. Esto es que nuestra naturaleza está completamente corrompida y es pecaminosa. Y en esto, al entender esto, de nuevo, en la teología sistemática, cuando consideramos lo que son las doctrinas de la gracia, están diseñadas para aclararnos verdades bíblicas, para que tengamos un entendimiento mejor acerca de Dios, del Evangelio, pero igual también de nosotros mismos. Y una de las cosas que a continuo vemos en las Escrituras es de que el hombre sin Dios no tiene ningún anhelo de ir detrás de Dios, no tiene ningún anhelo de buscar a Dios, de servir a Dios, de agradar a Dios. Incluso la palabra de Dios nos indica, como estamos viendo el día de hoy, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, que en ellos andamos. Por ejemplo, en Romanos 3, versículos bastante comunes que leemos a continuo en estas doctrinas, versículos 10 al 12, Romanos 3, versículos 10 al 12 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ni aun uno, o sea, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces queremos aclarar, porque muchas veces escuchamos mensajes un poquito que se contradicen, tal vez de otras personas. Tenemos una tendencia a querer entender las cosas de manera propia. Por ejemplo, tal vez cuando yo digo toda persona es mala, inmediatamente viene a mente tal vez un vecino. Bueno, pero es que ese vecino es bueno, ¿verdad? O la señora anciana, ¿no? Que antes traía galletas a los niños y cosas así. Tenemos la tendencia de decir, es que esa persona es buena persona. Mira, esa persona era tan buena. Lo tenemos por costumbre decirlo. Y lo entendemos, entiendo a qué se refiere, pero no estamos hablando de esta comparación que nos hacemos entre nosotros, porque es lo que ocurre.
Esa persona es buena a luz de las demás personas malas que conocemos. No llega al nivel de maldad que otras personas y por ende decidimos que las vamos a categorizar como personas buenas. Pero lo que la Biblia habla es de que no hay persona buena. La Biblia nos habla de que toda buena obra, incluso que hacemos apartados de Cristo, tiene en algo lo más profundo, algún tipo de egoísmo o algún tipo de beneficio propio. Pero lo más importante de todo es de que en ese estado, apartados de Cristo, como nos dice el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En caso de que objetemos que esta seguramente no puede ser la evaluación completa de la humanidad, Pablo continúa en el mismo capítulo, leemos lo siguiente, el versículo 23. Por cuanto algunos pecaron, ¿qué dice ahí, hermanos? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El punto, hermanos, es de que la Biblia presenta esta verdad, en verdad terrible para la humanidad, porque nosotros somos faltos de entendimiento. Hemos nosotros creado primordialmente para nosotros nuestro propio Dios, que decimos seguramente, si soy lo suficientemente bueno, Dios me aceptará. Si hago más bien que mal, Dios me aceptará. Dios tiene ahora un deber, me debe la misericordia y la gracia porque no soy tan malo como los demás. Pero lo que estamos viendo el día de hoy, que quiero que se nos quede claro, hermanos, es de que la Biblia presenta la maldad de la humanidad como algo natural, inerto, algo que existe en nosotros siempre, desde el inicio. Cuando nosotros vivimos de pecado en pecado, ofensa contra Dios en ofensa contra Dios, la pregunta válida entonces es, bueno, ¿qué se gana con una vida tan estelar? Una vida ejemplar, digamos. Y Pablo nos dice que obtenemos la muerte. En Romanos 6:23 leemos lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo nos dice que ganamos la muerte. Incluso todo tipo de muerte es nuestro salario, es nuestra paga. Tenemos la muerte física. ¿Ok? Nuestro salario incluye muerte física. Tú y yo moriremos a causa de nuestro pecado. Y aquí comenzamos a tener respuestas espirituales a realidades físicas. Si ustedes en algún punto se han preguntado, bueno, ¿por qué morimos? ¿Por qué es de que el ser humano nace y muere? Hasta se escriben canciones, ¿no? Que está aquí como un vapor, solo un momento. La Biblia nos dice que somos como una flor, que estamos por un tiempo, brota, pero luego ¿qué? Se marchita. Si se han preguntado por qué morimos, la respuesta bíblica, la respuesta verdadera, absolutamente es por nuestro pecado. La razón por la que morimos, por la cual ustedes y yo vamos a morir, siempre lo he dicho, no estoy seguro de muchas cosas, pero lo que estoy seguro es de que ustedes y yo enfrentaremos la muerte a no ser que regrese Cristo antes. Y esto es, moriremos ustedes y yo, vean su alrededor, las personas aquí nos vamos a enfrentar con la muerte. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Obtenemos muerte física, pero también hemos visto que obtenemos muerte espiritual. Lo que significa que caemos presos a la corrupción de todas las cosas, pero no solo ello, encajamos muy bien con ellas, apartados de Cristo. Toda la corrupción, toda la maldad, todo lo que está en contra de Dios,
por estar nosotros muertos espiritualmente, nos acoplamos muy bien. Ahora Pablo continuará explicando este estado y por qué lo entendemos como lo he mencionado, una depravación total. Pero vamos a continuar para poder entender un poquito más, porque nos está explicando muchas cosas acerca de nuestro estado. Entonces les leo una vez más, versículo 2, Efesios 2, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Pablo dice que como muertos vivientes seguíamos el curso de este mundo. Ahora, la Biblia hace una distinción clara de que el mundo se opone a Dios. Entonces tengamos estos principios básicos, pero fundamentales, para empezar a entender lo que es la doctrina de la depravación total y lo que estamos estudiando el día de hoy. Tenemos una tendencia a creer, y de nuevo vamos a empezar a entender por qué ocurren estas cosas, pero tenemos una tendencia a de que el mundo puede producir buenas cosas, cosas a nuestro beneficio, cosas que mejoran nuestras vidas. Y a pesar de que por la gracia de Dios a un cierto nivel es correcto, lo que la Biblia presenta es de que el mundo está en completa oposición a Dios. ¿Okay? Seguir entonces el curso de este mundo es lo opuesto a seguir a Dios. Creo, hermanos, que nos cuesta entender esto como cristianos. Pero quiero ser claro, el mundo no tiene nada para nosotros, absolutamente nada. Tenemos una tendencia a dar prioridad a las cosas del mundo. Y cuando damos prioridad a las cosas del mundo sin tener cuidado, el mundo empieza a influenciar nuestro caminar. Empieza a influenciar la manera en la que pensamos, empieza a influenciar la manera en la que decidimos, comienza a influenciar todo lo que hacemos. Les doy un ejemplo, y esto es simple, y no es para criticar. De nuevo entendemos que por la gracia de Dios tenemos ciertas misericordias, ciertas gracias, pero lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. Tengamos presente qué tanto el mundo ha infiltrado nuestras vidas. Este ejemplo les doy. Cuando nosotros tenemos por prioridad las cosas de este mundo, ¿cómo es que se ve? Pongamos este ejemplo. Creamos al niño para estar toda su vida al inicio en una escuela, aprendiendo las matemáticas, aprendiendo el lenguaje, aprendiendo de la gramática, aprendiendo cosas que ustedes y yo hemos determinado inherentemente no son malas. No es malo, no es malo. Después van ascendiendo, pasan de preescolar a la escuela primaria, secundaria, a la preparatoria, y después nuestros jóvenes tienen el anhelo de ir a la universidad, invertir todo su tiempo en una carrera que sea lucrativa. Muchas veces es el punto. Muchas veces lo hacemos para que tengan el certificado. Mira, mi hijo fue a la universidad, entonces, pero esa es otra predicación para otro día. Pero mi punto es de que lo que Dios requería de nosotros es de que nuestro niño fuera instruido en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, si mis hijos el día de hoy pasan 6 horas al día en la escuela, ¿les estoy enseñando la Biblia 6 horas al día? Y la respuesta es no, no lo hacemos. Así es como el mundo, poco a poco, ha ido infiltrando lo que es nuestra mente, nuestro corazón. De ahí venimos todos. Entendamos que aún las cosas del mundo que aparentemente son buenas para esta vida, van en contra de Dios. Y luego después, ¿qué ocurre? Que ahorita ya si están incómodos, dicen, no, pues el pastor bien extremista, él quiere que solo los niños conozcan a Dios. Imagínense lo que estamos diciendo. Imagínense. ¿Qué pasaría si les dijera, ¿saben qué? No les enseñan a sus hijos matemáticas.
No les enseñen inglés, no les enseñen historia, solo enséñenles la Biblia. Nos quedamos incómodos porque el mundo ha infiltrado. Se nos olvida que el camino del mundo es la muerte. Mucho joven abandona la fe en esa gloriosa universidad. Mucho joven niega a Dios por las otras verdades que son expuestas en estos lugares escolares. No me malinterpreten. No estoy diciendo que no envíen a sus hijos a la universidad, no estoy diciendo nada de ello, pero que seamos mínimos, seamos alertas, estemos alertas a lo que estamos haciendo porque es un ejemplo básico. Pero también el mundo infiltra de otras maneras un poquito más extremas. Pero el punto es de que el mundo va en contra de Dios. Y el camino del mundo lleva a muerte segura. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y ahí está lo que se nos olvida. Hermanos, entiendo. Yo tengo mi certificación de la universidad. Bueno, yo puedo decirles porque yo fui a estudiar la Biblia, así que allá ustedes. Pero ese documento no vale nada en la eternidad. Ese documento se quemará con el resto de la tierra cuando sea juzgada por Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque nosotros estamos viviendo para esta vida. Hemos dejado que el mundo tenga ese tipo de influencia en nosotros. Bueno, nos dice el apóstol Juan en el versículo 17, el mundo va a pasar, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. El ir detrás del mundo es ir a muerte, y la Biblia nos dice que apartados de Cristo, ahí estábamos todos, productos del mundo, productos de su influencia, de su ideología, de todo lo que el mundo presenta, ahí estábamos. Sigamos con todas estas cosas alentadoras para seguir animándonos. Ahí andábamos, dice, conforme, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que muertos, andando en delitos y pecados que están en contra de Dios, andando según el curso de este mundo que también está en contra de Dios, y ahora dice que estábamos siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Para que no haga confusión, es una referencia a Satanás. Seguíamos a Satanás. Los efesios, apartados de Cristo, dice Pablo, una vez siguieron a Satanás. Permítame una vez más ser claro. Cualquiera que se encuentre apartado de Cristo sigue a Satanás. Caminar el curso de este mundo y seguir a Satanás va junto con pegado, es la misma cosa. La Biblia siempre tiene esta dicotomía, estas cosas que están incluso en contra de sí. Solo hay dos caminos: los que siguen a Dios y los que van en contra de Dios, siguiendo el mundo, siguiendo a Satanás, en los pecados, delitos, una muerte espiritual. No hay ninguna otra opción. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. No hay algo en medio. Que estoy indeciso. Deja averiguo a ver a quién sigo. No. La Biblia nos presenta, y aquí nos está haciendo muy claro lo que incluso es parte de la depravación total, es de que apartados de Cristo nosotros éramos seguidores de Satanás. Eso es lo que les está diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso, por extensión a nosotros.
Son cosas ofensivas, lo entiendo. Vengan y platiquen conmigo. No pasa nada. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Junto con pegado. El seguir al mundo es seguir a Satanás. Seguir a Satanás es la, podemos decir, configuración predeterminada de todos. Es por naturaleza y por decisión propia. Fíjense, hermanos, todo el mundo siempre discute si el hombre tiene libre albedrío. Un debate que se hace, si sí, si no, esto y que el otro, ¿tiene libre albedrío o no? Absolutamente lo tiene. Las escrituras son claras. Tenemos libre albedrío. Pero también estamos atados por nuestra naturaleza pecaminosa. Esto significa que ejercemos nuestra voluntad, ese libre albedrío, única y absolutamente en contra de Dios. Libremente. No solo a veces, hermanos y hermanas, apartados de Cristo, siempre elegíamos en contra de Dios voluntariamente. Vamos a discutir eso un poquito más a fondo. Pero bueno, preguntamos, ¿qué son las obras de Satanás? ¿Cómo es de que Satanás está obrando? Segunda de Corintios 4, versículo 4 nos da un comienzo. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por la influencia de Satanás, todos los que están separados de Cristo no quieren tener nada que ver con Él. Así que vemos que apartados de Cristo, la gente sigue a Satanás. Noten que se introducen ahora como hijos de desobediencia, caracterizando su naturaleza. Toda persona apartada de Cristo es desobediente a Dios. Hijos de desobediencia es el título. Y noten que antes de que decidamos que todo esto es por influencia externa, Pablo nos va a aclarar, porque podemos decir, bueno, pastor, pero entonces el mundo nos está alejando de Dios, Satanás nos está alejando de Dios, entonces, pues ¿qué culpa tengo yo en ello? Versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Todos vivíamos entre los hijos de desobediencia, literalmente como parte de ellos. Eso es lo que les menciono, encajábamos muy bien. Todos tuvimos que elegir un bando y elegimos a Satanás voluntariamente, ejerciendo nuestro libre albedrío para ir en contra de todo lo que Dios desea en desobediencia. Todos vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Notemos entonces que en nosotros hay pasiones carnales. Y espero esto no sea de sorpresa para nosotros. Incluso Pablo en Romanos 1 nos dice que nos hemos convertido en inventores de maldad. Todo tipo de maldad. Y luego cuando esa maldad no es suficiente, decidimos, tenemos que subirle el volumen un poco más. Porque en nosotros existen pasiones degradantes, pasiones carnales que van en contra de Dios y en eso queremos andar, apartados de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra carne? Vamos a Romanos 8, versículos 6 al 8, para que entendamos ya todo este concepto. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahora noten el versículo 7, muy importante. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ese subrayenlo, ahorita regresamos.
Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No hay nada bueno en nuestra carne. Está completamente corrompida y se opone totalmente a la ley de Dios. Esta es la realidad bíblica. Eso es lo que estamos leyendo, que en nosotros naturalmente existe una tendencia de ir completamente y enteramente en contra de Dios. Ahora, vamos a aclarar unas cosas para que no tengamos confusión acerca de lo que estamos viendo aquí en Efesios. Entonces, el estado natural de cualquier persona nacida de padre y de madre está espiritualmente muerto. Andando en delitos, andando en pecados, todo lo que es contrario a Dios, violando su ley y haciendo todo lo que queríamos hacer, que es contrario a lo que Dios ha requerido de nosotros como su creación. Hacemos esto siguiendo la corriente de este mundo, participando en pensamiento, palabra y acción en todo lo que el mundo dice que debemos hacer. También seguíamos a Satanás, que está en contra de todo lo que Dios representa. Y para colmo, nosotros mismos no necesitábamos ninguna influencia externa. Nace en nosotros el deseo de andar en contra de Dios y sus preceptos. Y aquí también puede que haya objeciones. Si las hay, les presento como evidencia a los niños pequeños, los cuales muchos tienen ahorita a su par, en sus pies o en clases. De hecho, pregúntenle a un voluntario de la guardería, hablen con uno de los maestros o maestras que cuidan a nuestros preciosos, hermosos niños. Pregúntenles qué clase de niños son. ¿Qué es lo que ven en esos niños? Y pues les pido disculpas, madres, pero sus hijos necesitan a Jesús, como todos. Esto lo noté en mis propios hijos. Lo he mencionado, lo seguiré mencionando. Yo a mis hijos nunca les enseñé a golpear. Lo hemos hablado. No les enseñé a ser egoístas. No les enseñé a mentir. Estaban preprogramados de alguna manera. Esa es la naturaleza caída con la que todos nacemos. Y todos mis hijos han demostrado lo mismo. Pensé yo que con Dalia ahí ya habíamos averiguado las cosas. Pero no. Igual. Y no me malentiendan, o sea, mi hija yo la veo hermosa, mi hija yo la quiero con todo mi corazón, pero veo pecado en ella. Es evidente. Yo nunca se lo enseñé. Creo mi esposa tampoco. Y aún así, ahí está la querida Dalia, llevando a cabo obras de oscuridad. La Biblia es muy clara que hay algo muy malo en nosotros. Y es bastante evidente que nacemos con ello. Podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que con alguna corrección de carácter o tal vez si creamos ciertos hábitos de comportamiento estaremos bien. Pero el problema va mucho más allá. Nuestro problema es la enemistad con Dios. Lo acabamos de leer. Romanos 8:7, se los leo una vez más. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ni siquiera puede hacerlo. Es imposible. Es imposible. Esto es el significado de muerto. Literalmente incapaces de hacer algo para agradar a Dios, mucho menos de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. No se preocupen, se pone mejor todo esto. Si pensábamos que las cosas no pueden empeorar, notemos.
Final del versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, esta es la peor realidad de todas. Por naturaleza. Ahí está esa palabra una vez más. Nos señala que algo innato, innata, ¿no? Inherente. Por naturaleza. Apartados de Cristo, las personas son etiquetadas como hijos de ira. Ahora no solo hijos de desobediencia, no solo muertos en delitos y pecados, no solo yendo tras la dirección de este mundo, siguiendo a Satanás, sino que ahora hijos de ira. ¿Qué significa esto? Significa que la ira de Dios es la expectativa. Y esto es algo terrible, algo aterrador. Hebreos 10, 28 al 31. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El autor de Hebreos habla de todos aquellos que niegan a Cristo, que a pesar de entender el Evangelio lo rechazan, a pesar de que lo escuchan, lo ignoran. Y el autor dice: lo único que queda, porque dice, ya no hay sacrificio, no hay ninguna otra manera de huir de esta ira. Lo único que queda es la ira de Dios. Y tenemos este versículo donde nos aclara que es algo horrendo caer en las manos de este Dios. Estamos cegados en nuestro pecado a lo terrible que es la ira de Dios, no considerando que existe o pensando que jamás vendrá. Toda persona apartada de Cristo ignora a Dios, ignora su justicia, ignora su ira. Incluso viven los días sin considerar su muerte, sin considerar lo que viene, las consecuencias de sus acciones. Viven viviendo una vida satisfaciendo los deseos de la carne sin entender que están en enemistad en contra del Dios que les ha creado. Y que un día Él se va a vengar. Y hago un corte aquí. Es interesante porque Pedro trata con este mismo tema. Dice que algunos hablan de esa tardanza, de que el Señor se ha tardado, de que no ha venido. Yo incluso lo he escuchado. Cuando estoy predicando a las personas, en veces me han dicho: oye, pero todos siguen diciendo que ya viene, y que venía este año, y que no ha llegado, y no ha llegado, y no ha llegado. ¿Para qué? Para minimizar la idea de que vendrá. Entendiendo ellos de que, bueno, pues no importa si viene o no viene. Ya han concluido que no les interesa. Pero el día vendrá. Para todos. Para todos. Y el peso es de que para muchos será muy tarde. Pensando que jamás vendrá la ira, que podría vivir mi vida como yo quiera. Es algo de literalmente de vida y muerte eterna. La ira de Dios es de temerse. Para muchos será demasiado tarde reconocerlo. En resumen, separados de Cristo, éramos hijos de ira. Merecíamos la ira de Dios. Cualquiera que esté apartado de Cristo,
actualmente se encuentra como tal, como hijo de ira. Por lo tanto, no podemos argumentar que nuestras decisiones no dañan a nadie, o cualquier otra manera que tratemos de minimizar nuestro pecado y el pecado en general. La verdad es de que en pecado, apartados de Cristo, hay una terrible realidad que espera. Recordarán que hemos mencionado toda la muerte que hemos ganado por nuestra pecaminosidad, muerte física, por nuestro pecado, muerte espiritual, que nacimos en pecado y con una propensión al pecado. Como solía comentar R.C. Sproul, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Esto es por naturaleza. Pero hay otra muerte que se gana, que se obtiene. La Biblia llama a esta muerte la segunda muerte, la muerte segunda. El apóstol Juan nos describe esto vívidamente en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El castigo eterno donde la ira de Dios será derramada sobre todos los injustos. Todo aquel que ha transgredido en contra de Dios y ha rechazado la oferta de salvación en Cristo, voluntariamente entrará en esta muerte segunda. Cosas alentadoras, ¿verdad? Quiero aclarar algunas cosas que espero la mayoría de nosotros entendamos. Me he detenido en un lugar bastante interesante, el versículo 3, que nos deja con solo las malas noticias. Pero quiero señalar que Pablo continuará explicando por qué todo esto está escrito en el tiempo pasado. Así que quiero asegurarme de que el día de hoy todos entendamos la nueva realidad también. Profundizaremos un poco más a medida que continuemos en el capítulo 2, pero tengamos claro que en Cristo somos vivificados. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Quiero dejar claro lo que todo esto significa para nosotros que hemos creído. Lo cierto es que Cristo apareció en nuestro estado de indefensa. Tú y yo, concebidos en pecado, Cristo nació de una virgen, concebido por el Espíritu, libre de todo pecado, de toda maldad. Tú y yo seguíamos tras el mundo, tras Satanás, tras los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo fue apartado, no de este mundo, siguiendo a Dios el Padre y en perfecta unidad con el Padre, deseó vivir una vida perfecta de acuerdo con la voluntad de su Padre para glorificarlo. Tú y yo experimentamos muertes por nuestro pecado. Cristo, siendo completamente perfecto, fue condenado a muerte en nuestro lugar. Esta muerte fue para que pudiéramos ser vivificados con Él en su resurrección. Nuestra novedad de vida le costó la vida a Cristo aquí en la tierra. Pero era el punto. Hermanos, en Cristo ahora somos vivificados. Hemos pasado de estar muertos en delitos y pecados a una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Qué nos dice el versículo 10? Para que andemos en buenas obras, glorificando a Dios, llevando a cabo ahora el deseo de Dios. 1 Corintios 15, 20 al 22, se los leo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, si te encuentras en Cristo hoy,
Alegraos, lo digo otra vez, alegraos. Regocijáis, hermano. Has pasado de la muerte a la vida. Pero ahora también has experimentado su muerte. Una muerte junto con Cristo, una muerte a uno mismo. En Romanos 6:11 se los explicaba a los que fueron bautizados este pasado fin de semana. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Se trata de una inversión completa de todo lo anterior. No debemos seguir el curso de este mundo. No debemos seguir a Satanás y sus planes. Y ya no debemos vivir en las pasiones de nuestra carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y la mente corrompida. El mundo debe estar muerto para nosotros, para que sigamos a Dios. Ya no pertenecemos a Satanás para que lo sigamos. Somos posesión de Cristo para que le sigamos a Él, de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Nuestra carne también ha sido puesta a muerte, para que ya no sigamos nuestros deseos. Si no, vayamos detrás del corazón de Dios. Pablo lo explica claramente, Gálatas 2:20, un versículo que tal vez muchos tienen memorizados: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ruego, iglesia, que tomemos en serio esta muerte y resurrección. El mundo no tiene nada para nosotros. Seamos sabios e identifiquemos las artimañas de Satanás para traernos de nuevo a su camino. Y contendamos fielmente contra nuestra carne que aún permanece. Hermanos, hemos pasado de vida, de muerte a vida eterna. Y entiendo, va a ser una lucha. Vamos a seguir pecando. Vamos a seguir haciendo cosas que no le agradan a Dios. Pero debemos enfocarnos en la vida que ahora tenemos, en la vida que ahora compartimos juntamente con el Cristo resucitado. Entender que se nos ha dado el Espíritu Santo. Eso es parte de ser vivificados, es parte de tener una nueva vida, es de que ahora somos nuevas criaturas, de que hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora ustedes y yo tenemos la responsabilidad de llevar un curso nuevo, un curso que no va detrás de este mundo. Que cuando el mundo presenta una idea, en vez de decir, wow, mira qué lindo, vamos, no, es decir, espérate, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Para que cuando un pastor como yo vengo y les presento ideas radicales, no sean radicales, sino que las entendamos a luz de las Escrituras. La palabra de Dios dice que yo debo seguir este camino, y ese camino vamos a seguir, y es el camino que les voy a predicar. La palabra de Dios dice, no sigas este camino. No sigas el camino del mundo, no sigas a Satanás. Y es lo que nos vamos a ir recordando por el resto de nuestros días, porque hemos sido vivificados, hermanos. Si ustedes deciden ir detrás del mundo, se les llamará la atención. Hermanos, si decido ir detrás del mundo, llámenme la atención. No es nuestro deber. Nuestro deber es, al tener novedad de vida, vida nueva, es ir detrás de Dios. Pensemos en este momento qué áreas existen en nuestras vidas en las cuales aún nos encontramos nadando en las aguas del mundo, siguiendo las pasiones de nuestra propia carne, incluso tal vez peligrosamente siguiendo a Satanás. Y hagamos los ajustes necesarios. Es un llamado a que examinemos nuestras vidas a continuo, y es necesario, hermanos, que a diario pongamos a muerte nuestro pecado, nuestra carne. Que a diario tomemos nuestra cruz y vayamos detrás de Cristo. Tenemos unos cuantos visitantes el día de hoy. Damos las gracias que están con nosotros. Pero una vez más, el día de hoy les hago el mismo llamado. Yo no sé si ustedes son cristianos, no sé si ustedes han puesto su fe en Cristo. Pero les ruego el día de hoy que consideren lo que hemos hablado el día de hoy.
de que apartados de Cristo, sin haber creído en Cristo, lo único que les espera es la ira de Dios. Y les ruego que consideren el glorioso evangelio, lo que hemos hablado, de que Cristo ha venido a este mundo, nacido de una virgen, libre completamente de todo pecado, a vivir una vida que era perfecta, la cual tú y yo debíamos vivir y que hemos fallado, como hemos visto el día de hoy. La Biblia hoy nos presenta que tú y yo somos pecadores, Cristo no lo fue. Y Él fue a morir en nuestro lugar porque nosotros le debemos la vida a Cristo. En juicio vamos a morir, pero Él muere en nuestro lugar para que tú y yo entonces podamos tener vida eterna cuando vemos que Él resucita. Creer en su muerte, su sepultura, su resurrección, que lo ha hecho en sustitución por nosotros. Y Él ahora ha ascendido a la diestra del Padre, porque esta vida es difícil. Estar en la carne es difícil. Aboga por nosotros, reina desde los cielos, ayudándonos a llevar a cabo esta vida, no perfecta, absolutamente. Y lo único que Dios pide esta tarde, y esto es lo que ruego el día de hoy, y espero que si ya son cristianos simplemente reciban un ánimo a seguir adelante. Lo que Cristo pide es de que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que entendamos de que hemos pecado en contra de Dios, de que le debemos nuestra vida, de que queremos hacer el bien, que le roguemos por misericordia, de que Él tenga misericordia de nosotros, para que en cambio de recibir ahora la ira de Dios que nos espera apartados de Cristo, ahora tengamos la vida eterna, la gloria de Dios para nosotros. Y creer de que todo lo que Cristo ha hecho fue suficiente. De que no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que si todos nos juntamos para ayudarte a entrar a esta salvación podamos hacer, sino que Cristo y Cristo solamente. Creer en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección y hoy mismo pasar de hijo de Satanás a hijo de Dios, adoptados como hijo, hija en Cristo. Les ruego, visitantes, que consideren estas cosas.